¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar con uno de los temas previstos para hoy, del cual con el cual ustedes ya han trabajado, ¿no? Que se vincula básicamente a las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales. Como primer presupuesto yo destaco, ¿no? Sin perjuicio del material que yo les di para que vieran y el video también que había, yo destaco como primer presupuesto en materia de relaciones internacionales la existencia de un Estado, ¿no? La existencia de un Estado en tanto persona jurídica del derecho público. Porque como nosotros bien sabemos, reconocemos en nuestro sistema de normas, ¿no? Personas de existencia humana, personas de existencia jurídica, básicamente, que van a ser los sujetos encargados de qué? De celebrar contratos, ¿no? De transmitir derechos, de adquirir derechos, obligaciones, de comprometerse, de modificar derechos, ¿no? Y fundamentalmente de adquirir obligaciones. Y esto que yo les comento de la presupuesta, el presupuesto de la existencia del Estado, ¿no? En tanto persona jurídica del derecho público internacional, viene a colación de que nosotros partimos de la idea en que el Estado puede ser responsable, ¿no? Por sus actos. Y esto eventualmente lleve a que tenga que, no sé, pagar tal o cual cosa por haber incumplido tal o cual norma, ¿no? Como si fuera una persona humana. Esto que yo les comento ahora es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Recién nosotros en el caso argentino reconocemos la responsabilidad del Estado Nacional, ¿no? Finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que antes de eso los estados eran irresponsables, ¿no? Nadie le podía hacer un juicio al Estado. ¿Por qué? Y porque el Estado tenía la soberanía, ¿no? Y no tenía que responder ante nadie. Era en ese sentido irresponsable. ¿Y de dónde venía esto? Y esto venía de los reyes, ¿no? Al rey no se le podía hacer juicio. El rey fallaba con sabiduría, ¿no? No había posibilidad de que se equivocara, y esto, por supuesto, llevaba de la mano de la soberanía que adoptan luego los estados modernos, sobre todo los estados del siglo XIX, a lo que en un principio era la imposibilidad de que el Estado sea responsable por algo, ¿no? Yo les voy a comentar a título de anécdota. En el siglo XIX ya nosotros hemos visto algunos aspectos históricos de la formación del Estado Nacional, ¿no? Pero agarremos 1860, 1865, ¿no? Cuando ya existe una constitución y una nación unificada en todas sus provincias y la ciudad de Buenos Aires, si ustedes querían hacerle un juicio al Estado, ¿por qué? Y porque tal vez la carroza del gobernador les había roto una pierna, por decirlo bien trágicamente, ustedes tenían que pedir una venia legislativa, o sea, tenían que pedirle autorización al Congreso de la Nación para que el Congreso de la Nación sacara una ley que les permitiera a ustedes hacerle juicio al Estado, ¿no? Por esto que yo les comentaba de la soberanía que radicaba el accionar del Estado, ¿no? Pero esto, por supuesto, cambia principio del siglo XX, y hoy en materia de relaciones internacionales, ya en el siglo XXI, por supuesto, el primer presupuesto, valga la redundancia, es la existencia del Estado en tanto persona jurídica del derecho público internacional, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar de derecho interno, ¿no? Derecho civil y comercial, derecho público interno, derecho local. Nosotros hemos visto la Constitución Nacional en algunos aspectos vinculados a esta materia. Y nosotros ahora ya nos centramos en el derecho público, pero a nivel internacional, ¿no? Respecto de estas relaciones, este sustrato que es las relaciones internacionales. De la base que nosotros entendemos que existen personas humanas y personas jurídicas, ¿no? Cuyo presupuesto también es la capacidad que tiene de obrar, ¿no? Porque se presupone que una persona es hábil, una persona humana. eh, Existen personas del derecho internacional público que son justamente los estados, ¿no? Eh, en tanto entonces, digo de nuevo, persona jurídica del derecho público, las relaciones internacionales
van a ser entendidas como el conjunto de interacciones de este sujeto, ¿no? ¿Con quién? Con los distintos actores de la comunidad internacional. O sea, por decirlo así, de manera abstracta, el sujeto, este sujeto de derecho internacional, tiene la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y tiene la posibilidad de obligarse, de comprometerse y, en contrapartida, va a ser responsable si no cumple lo que él mismo ha querido, por lo cual se ha obligado, ¿no? Y estas Ahí relaciones, pregunto, sí, o pregunte sea, nomás. si ahí estamos, cuando se hace, llamemos, el juicio internacional, obviamente el Estado es el que va a pagar, ¿verdad? Exacto. Bien, la pregunta que le hago es esto. ¿Qué pasa en este caso? O sea, primeramente tengo que saber qué voy a pagar. ¿Qué pasa si este Estado no quiere pagar? Bueno, ¿A quién más recurre? en Porque el, estamos hablando a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, eh, sí, está bien. Yo entiendo las relaciones internacionales de Estado con Estado. Y ahora venía el juicio. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un juicio como Estado, no lo quiero pagar, en este caso me pongo como de la Argentina, no lo quiero pagar? ¿Qué más sigue? mire, son múltiples, Irene, mira Irene, son múltiples las posibilidades. En principio, que yo te diga que el Estado es una persona de derecho público va a ir de la mano con decir que tiene un patrimonio. Y si tiene un patrimonio, puede ser Ah, ejecutable ese patrimonio. bien. Por ejemplo, ¿no? Entre otras opciones, porque en realidad hay muchas opciones. La responsabilidad del Estado, esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero la responsabilidad del Estado puede provenir también por actos ilícitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue considerado por el mundo el tema Malvinas? Y una agresión de un Estado llamado Argentina respecto de un dominio colonial de otro Estado, ¿no? Termina perdiendo la guerra Argentina, y eso va a ir de la mano de sanciones económicas, ¿no? La prohibición de venta de determinadas armas, por eso muchas fragatas, barcos se van a terminar pudriendo porque no hay forma de reemplazar, no hay forma de obtener tecnología en materia bélica, ¿no? En los 90, por ejemplo, estando estando temporalmente cerca de los sucesos de Malvinas, acá se estaba ensamblando el famoso cohete Cóndor, ¿no? Por un mandato internacional, le dijeron, miren muchachos, desármenlo, ustedes no pueden tener porque no son confiables, ¿no? Pero este tipo de cuestiones las vamos a ver un poco más adelante. Lo que sí es importante es tener en claro que el Estado es una persona de derecho público, ¿no? Internacional, y como tal tiene todos los caracteres de una persona, entre ellas un patrimonio, ¿no? Entre ellas una voluntad, que la van a representar los encargados de llevar adelante las relaciones internacionales, que como nosotros vimos, por excelencia, por antonomasia, era el presidente de la Nación, ¿no? Y otros ministros, y como tal va a poder obligar al Estado, sobre todo con algo que es muy importante, que tiene que ver con el principio de continuidad. Una administración que lleva adelante las relaciones internacionales del Estado, a todos los efectos que se trate, no va a poder desconocer las obligaciones que adquirió otra administración a cargo de ese país, ¿no? De ese Estado, porque existe esto del principio de continuidad, ¿no? Si no existiera este principio, no sé, si un gobierno toma deuda, el otro gobierno la desconoce, o sea, y no habría seguridad jurídica, ¿no? Entonces, en materia internacional, partiendo de la noción fundamental que el Estado es una persona, ¿no? Una persona de derecho público internacional, partiendo de esa noción, todos sus actos se van a mantener en el tiempo, ¿no? Merced de esta continuidad. Es como, por ejemplo, en el caso de Irene. Si Irene hoy firma un contrato de alquiler conmigo, ¿no? Y ella se compromete a pagar una determinada suma de dinero,
ella no va a poder decirme a los 6 meses, no, mira, esa era otra Irene, no era yo, cambié, soy distinta, no. La obligación persiste, porque hay una continuidad, ¿no?, en esos actos del Estado, en tanto persona. Y bueno, por eso estas relaciones internacionales, en tanto persona de derecho público internacional, van a ser este conjunto de interrelaciones, de interacciones, ¿no?, que el sujeto Estado va a establecer con distintos actores de la comunidad internacional, que podrán ser otros estados, ¿no?, o podrán ser otras entidades. Y lo interesante de las relaciones internacionales es que, por supuesto, van a abarcar un amplio espectro del quehacer internacional, que va a ir desde cuestiones políticas a económicas, como culturales, como sociales, como históricas, ¿no? No tiene límite. Es muy amplio el objeto que va a ser materia de las relaciones internacionales, ¿no?, como todos lo vemos al ver el diario. Pero la política exterior me lleva, las relaciones internacionales me lleva a hablar de la política exterior, y la política exterior a referir a aquello que todos hemos escuchado alguna vez, que es el llamado interés nacional, ¿no? El interés nacional. ¿Quién no ha escuchado esto del interés nacional? ¿Alguno, tal vez? Yo lo tomo que todos conocen esta noción del interés nacional. Bueno, el interés nacional es lo que se llama, yo entiendo, que es lo que se llama en el mundo del derecho como un concepto jurídico indeterminado. En el mundo del derecho y en el mundo del derecho público, en el mundo del derecho administrativo, público, local, público, internacional, abundan este tipo de conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Vamos a dar una rápida explicación, y si no se entiende, volvemos, ¿no?, con esto. Hablar de un concepto jurídico indeterminado, en principio, parecería una contradicción, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza un concepto, es que justamente tiene que enunciar con precisión el significado, la definición de algo, ¿no? Lo que no puede ser un concepto es indeterminado, porque si me preguntan qué es una manzana, y yo digo, y mirá, no sé si puede ser una fruta como también puede ser una piedra, o sea, no le estoy dando la precisión que demanda el vocablo concepto, ¿no?, que tiene que ceñirse a esta definición. Entonces, de movida, esto de hablar de concepto jurídico indeterminado como que plantea una contradicción. Pero vamos a ver que en realidad esto se vincula a una técnica en el mundo del derecho, en el mundo del derecho público, tendiente a verificar si en determinado supuesto efectivamente hubo un interés nacional o no. Si hubo un interés nacional o no. Hay muchos conceptos jurídicos indeterminados en el mundo del derecho. Yo les voy a nombrar algunos para que ustedes vean cómo los conocen. Emergencia pública es un concepto jurídico indeterminado. Bien público es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es el bien público? ¿No? Fin público también es un concepto jurídico indeterminado. Oferta más conveniente en el ámbito de una licitación también es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Y el interés nacional, por supuesto, también es un concepto jurídico indeterminado. Nosotros partimos de esta idea. Todos nosotros elegimos representantes, ¿no?, para que velen por nuestros intereses y fundamentalmente cumplan un mandato constitucional y legal. Nosotros, cuando chusmeábamos la Constitución, al principio de estas clases, nosotros veíamos que en materia de relaciones internacionales había cierto norte, ¿no? Este mandato de comerciar con naciones, fomentar la emigración, ¿no?, europea, dice la Constitución, etcétera, etcétera, como que de alguna manera establecía un norte de lo que puede llegar a entenderse en qué consiste la política exterior. Ahora, en materia de qué debe entenderse por interés nacional, el interés nacional puede variar para cada uno de nosotros, puede ser distinto. Tal vez para algunos el interés nacional sea la recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? Para otros tal vez el interés nacional sea el poblamiento de la Patagonia,
o para otros el interés nacional sea, por ejemplo, construir una aeroisla frente a Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo se hace para descubrir si una determinada situación se ajusta a ese concepto jurídico indeterminado? Bueno, la ley establece cuándo existe un interés nacional o cuándo no. Entonces, el acto del poder político, de la administración que se trate, cuando es llevado adelante, ¿no? En una primera instancia tiene un halo de misterio, no sabemos si es un interés nacional, pero finalmente, luego de un análisis, vamos a poder corroborar si ese acto de la administración pública, ¿no?, se ajusta a lo que la ley definía como interés nacional. O sea, a priori nace como indeterminado, pero en el ámbito de un procedimiento se determina, ¿no?, si es que efectivamente hubo o no hubo un interés nacional. Voy a dar un ejemplo muy clarito. Supongamos que el Estado va a comprar viromes, ¿no? Va a comprar bienes. El Estado tiene que comprar, digamos, al mejor oferente, al que presente la mejor oferta, la oferta más conveniente. No puede comprar al amigo, ¿no?, o al tío, porque le va a dar una diferencia. No, tiene que comprar la mejor, tiene que conseguir la mejor oferta. Ahora, cuando el Estado llama a distintos oferentes para que presenten sus ofertas, el Estado no sabe de antemano cuál es la oferta más conveniente. Las tiene que analizar. Producto de ese análisis surge la determinación del concepto jurídico oferta más conveniente. Y eso es lo que los jueces van a analizar a la hora de evaluar los actos de la administración pública, los actos de gobierno, ¿no?, que sean justiciables, la gran mayoría, para ver si efectivamente hubo interés nacional. Por ejemplo, vamos a poner, para no hablar de política, aunque estamos hablando de política exterior, pero no hablar de política nuestra de todos los días, imaginemos que... No, si no entramos. Claro, que es la grieta. Imaginemos que un presidente entiende que es conveniente hacer una montaña en La Pampa, porque La Pampa no tiene montañas, ¿no? Pongamos, porque obedece al interés nacional, ¿no? Construye esta montaña, hace esta montaña, gasta fortuna, ¿no? Justo la montaña la construye el sobrino, ¿no?, la empresa del sobrino o quien sea. Este acto es sometible a la justicia. Y va a ser la justicia la que va a determinar si esta construcción de la montaña se ajustaba a los mandatos legales del propio Congreso en lo que se entendía por interés nacional respecto de la provincia de La Pampa y respecto de montañas, ¿no? Lo que está diciendo, Sí. lo está hablando desde la política, la forma de supervisar lo legal. el acto en sí, porque recién comentaba que, por ejemplo, normalmente una obra, como una montaña, como usted ejemplificó, se hace por licitación pública. Y eso Efectivamente. lleva la- Normalmente, Por concurso. por concurso y por oferentes, ¿no? Ujú. Claro. Supuestamente, pero en realidad No ¿quién pasa. no, en realidad siempre se tiene en cuenta y se avisa cuáles son los valores que se van a presentar para que termine ganando tal o cual la licitación y se adjudique a esa persona. Entonces, en ese caso, perdón, ahí me quedé. Bien, Profe, pregunto, ¿las Sí. normas esas están escritas? por Sí, supuesto, Supongo que sí, por ¿no? supuesto. Pero ahora voy. ¿Dónde se accede en este caso de tener que buscar un tratado internacional? No, lo ¿Dónde primero debo? es la Constitución Nacional. Bien, Lo primero. sí, En el ámbito de la Constitución Nacional nosotros vamos a encontrar múltiples normas que están vinculadas a las relaciones internacionales y por decirlo así, defensa del interés nacional, ¿no? Pero además de eso va a haber normas específicas vinculadas al interés nacional, ¿no? Motivo por el cual yo lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, es que lo que no puede haber acá es arbitrariedad. No hay arbitrariedad, no debe haber arbitrariedad. Si hay arbitrariedad, es ilegal. La administración no puede
cometer actos arbitrarios, y menos aún en materia de relaciones internacionales, ¿no? Porque Correcto. debe ceñirse a los mandatos que la ley le establece, ¿no? Y por eso aparece esto del interés nacional en lo que es la política exterior, que en definitiva es un concepto jurídico indeterminado que se va a ir adaptando a lo que el legislador vaya entendiendo como interés nacional, ¿no? Y en el caso de Roxana, creo que nos decía, hacía la referencia, ahí el interés, el concepto jurídico indeterminado ahí es oferta conveniente o más conveniente, que vos al principio no sabés cuál es, pero se va a determinar producto de un proceso, la más barata, la que ofrezca mejores prestaciones. ¿A los efectos de qué? A los efectos de que el día de mañana el juez pueda corroborar que el mandatario nuestro cumplió con los cometidos, ¿no?, para los cuales nosotros lo hemos elegido. O sea que el acto se hizo de manera transparente. Se hizo de manera transparente, exactamente, y se cumplió lo que el legislador quería, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hay una cláusula de progreso en la Constitución Nacional, construir una montaña no se ajustaría de alguna manera a esta cláusula de progreso, o sea, sería un disparate, ¿no? Entonces, de esa manera uno ve cómo queda, por decirlo así, desnudo de legalidad ese acto, ¿no? En ese caso, ¿no sería una malversación de fondos? Pues un montón de cosas, un montón de cosas. La política exterior, esto siempre tenemos que tenerlo en claro, la política, y sobre todo la nuestra, países como el nuestro, es una proyección externa de la personalidad interna. O sea, a ver, si nosotros somos un Estado caótico, un Estado engrietado, un Estado que no puede mantener políticas de ningún tipo en 20, 30 años, bueno, esa va a ser la proyección externa que vamos a tener, digamos, a la hora de celebrar cualquier relación internacional, ¿no? Eso es algo que a países como el nuestro le cuesta y le cuesta mucho, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, también vamos a estar en presencia de objetivos generales que, como yo les decía, van a tener una fuente legal que van a guiar las relaciones que tenga ese Estado, ¿no?, con el resto de los estados, para conformar esto que ustedes también han escuchado, que es las famosas posiciones o política exterior, ¿no?, que es en donde se ve la continuidad de los estados en materia de relaciones internacionales. Elías, ¿vos querés decir algo? No. No, me pareció. Es un tema bastante complejo el asunto de las relaciones internacionales, ¿no? Es bastante complejo. Ya saben que si se corta, bueno, nos quedan 4 minutos. Originariamente, todas las relaciones internacionales estaban vinculadas a la geografía. Por ejemplo, no es casualidad que Chile y Argentina, habiendo decidido ser dos países distintos, ¿no?, encuentren su límite en la cordillera de los Andes, ¿no? Claro, y ahí suele haber problemas también por el tema de los límites a veces. Exacto, porque estaba asignada por la geografía. Generalmente todos los problemas y las relaciones y los problemas estaban vinculados a la geografía. Yo les cuento algo, en 3 minutos antes de que se nos corte. Yo cuando era pibe, estaba en el secundario, estaba en un operativo que se llamaba Ayuda a Escuelas de Frontera, ¿no? El Ayuda a Escuelas de Frontera había sido un operativo que había surgido con motivo de los conflictos bélicos que podía haber con Chile, ¿no? Entonces se buscaba que los argentinos marcharan a sus fronteras, apadrinando colegios rurales, en precordillera y demás. Con motivo de estos conflictos casi reales que pudo haber con Chile, conflictos bélicos, muchos de los caminos, que no eran caminos principales, se cerraron. Caminos precordilleranos, de cordillera, se cerraron. ¿Por qué? Y porque esos caminos hubieran permitido el ingreso de tropas extranjeras. Vean la geografía cómo incidió históricamente, sobre todo en materia de relaciones internacionales. Otra cosa podemos verla en el caso de Argentina y Brasil, con las trochas de los trenes. También.
las trochas de los trenes cambiaban de un país al otro. ¿Por qué? Y porque existiendo vías férreas, imagínense la posibilidad de los ejércitos de cambiar, o de moverse, de movilizarse por un mismo sistema férreo, ¿no? Por eso las trochas eran distintas, ¿no? En donde había un empalme, no había posibilidad de que un tren que circulara en un lugar pudiera seguir circulando del otro lado. Y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver muy bien en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde esta geografía era difusa y los trenes llegaban de una punta a la otra y así se movían los ejércitos y así moría gente, ¿no? Bueno, como yo les comentaba, la geografía incidió en primer momento en todo lo que tenía que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Y fundamentalmente la ubicación de esa nación, ¿no? En el pedazo de mundo que le había tocado, ¿no? ¿Qué problemas iba a tener? Y bueno, podía llegar a tener problemas con Bolivia o podía llegar a tener problemas con Paraguay, ¿no? Pero nunca iba a tener un problema con Mongolia, porque la geografía se lo impedía, ¿no? De alguna manera. Y vean que todas las relaciones, las máximas relaciones que nosotros hemos tenido, han sido seguramente con los países con los cuales el destino nos ha hermanado de alguna manera, ¿no? Para bien o para mal. Claro, Sí. con los limítrofes. Exactamente. Por ejemplo, profesor, todavía sucede en el sur, que creo que ya el otro día no me acuerdo si fue en su materia o en cuál que comenté. Chile, la Isla Grande de Tierra del Fuego, figura como chilena, cuando no es, está dividida por el tema del conflicto del canal de Beagle. Exacto. Sí, hay muchos mapas chilenos terribles en ese sentido. Sí. Perdón, Todavía el tema... cañones apostados en la zona de Puerto Almanza, en lo que es Ushuaia, Tierra del Fuego, están todavía apostados los cañones de la época del conflicto. Bueno, ya se nos va a cortar este enlace, así que en 5 minutitos más volvemos otra vez a conectarnos. Yo les subo ahora el enlace en el Google Classroom. Pero esta parte está muy interesante, ahora van a ver que se pone linda para el diálogo. Así que bueno, nos vemos ahora en 5 minutos. Concepto jurídico indeterminado. Vamos de nuevo con esto que es muy interesante. El legislador establece qué es interés nacional. La administración, con sus actos, tiene que ajustarse a eso que el legislador definió como interés nacional, ¿no? Si el legislador no se ajusta, entonces va a ser responsable esa administración, el Estado, ¿no? Por no haberse ajustado a eso que el legislador le había puesto como, por ejemplo, interés nacional, ¿no? Vamos por caso. ¿Cómo sería el caso que vos me decís, Nancy? Decilo de nuevo, que está muy bueno. Hace un tiempo acá en la provincia de Rioja hubo un congreso que fue decretado como de interés provincial en un primer momento y a posterior de ello se decretó que era de interés nacional. Y el congreso tenía que ver con la plantación de la marihuana y su uso medicinal. Perdón. El Congreso de la Lengua puede ser también otro. De nuevo, María Isabel, decilo de nuevo. El Congreso de la Lengua. Claro. Puede ser también. Exacto. Es el legislador en todos los niveles, federal, provincial, municipal, el que establece este tipo de conceptos jurídicos indeterminados como muchos otros, ¿no? Claro. Una duda. Sí. Profesor, ¿decreta el gobernador o el presidente? Los legisladores no decretan, declaran de interés. Claro, exactamente, es así. Es así. Eso nomás. Claro. Exacto. ¿Por qué determinado? No le encuentro mucho sentido a eso, sinceramente. ¿Por qué indeterminado? Porque el legislador, cuando sanciona sus leyes, ¿no? Establece de manera genérica qué se debe entender por algo positivo. Por ejemplo, el interés nacional, ¿no? Ahora, el legislador no puede prever todos los supuestos que se ajustan al interés nacional, sino que da pautas genéricas y orientativas.
Ahora, como bien dice la compañera, cuando el Poder Ejecutivo dicta un acto administrativo, ¿no?, de alcance particular o de alcance general, porque esa es lo que hace el Poder Ejecutivo provincial o incluso el Poder Ejecutivo nacional, tiene que ajustar esa declaración, ¿no?, a lo que la ley había previsto. Porque de esa manera va a poder ser después revisable judicialmente, ¿no? A ver si efectivamente había interés nacional o no, ¿no? Pero por supuesto la prédica de qué se entiende por interés nacional tiene que venir de aquellos órganos colegiados que son representativos, ¿no?, de todos los estadios que conforman nuestro país, que en este caso serían los congresos. Otra cosa muy vinculada al tema de la política exterior es que, por supuesto, esta guarda lo que en un principio nosotros habíamos dejado antes, estas nociones de que estaba vinculada a geografía y demás. Hoy por hoy, por supuesto, guarda una proporción directa con la influencia, la preponderancia que tiene esta nación en el plano internacional, ¿no? No va a ser la misma proyección en materia de política internacional de Argentina, de Uruguay, por ejemplo, que la que pueden tener los Estados Unidos, ¿no? En este sentido, al tener mayor preponderancia, también el caso de China o Rusia, ¿no?, esta expresión de política exterior va a ser mucho más abarcativa, ¿no?, mucho más compleja, y por supuesto va a tener montones de implicancias a todo nivel, ¿no?, respecto del resto del planeta. Hablamos entonces, hasta acá, ¿no? Hemos dado una charla un poco de relaciones exteriores, de política exterior, y ahora hablemos un poco de la diplomacia, ¿no? Como ustedes pudieron ver de los textos que yo les acompañé, existen varias nociones, varias acepciones de qué se entiende por diplomacia, ¿no?, en sentido lato, en sentido amplio. Por un lado, como dice la Filmina, la ciencia del arte, la representación de los estados y de las negociaciones, ¿no? También se vincula a la profesión del diplomático, el diplomático de carrera, ¿no?, el que estudia. También es el conjunto de la representación exterior de un determinado estado, ¿no? En este caso, cuando es muy característica, se habla de la diplomacia, por ejemplo, vaticana, la diplomacia rusa, ¿no?, francesa, en tanto conjunto, ¿no?, de diplomacia de ese estado. Pero nosotros, básicamente, la vamos a asignar a estas nociones, ¿no?, fundamentalmente. ¿Qué entendemos por diplomacia? La conducción de la política exterior en el plano internacional, ¿no? Nosotros tenemos, entonces, una política internacional que llevan adelante los estados mediante las relaciones internacionales. Ahora, la forma de encauzarla, de instrumentarlas mediante la diplomacia, ¿no? ¿A través de quiénes? Las autoridades políticas de un estado, que habíamos visto en la Constitución, fundamentalmente en cabeza del presidente de la Nación, ¿no?, y de los miembros del servicio exterior, ¿no? También la conducción y la administración de las negociaciones internacionales, mediante los negocios, ¿no?, y otros medios pacíficos de solución de diferencias, ¿no? Esto asigna también a lo que es la diplomacia. Pero también, desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista material, es el aparato, ¿no?, que administra estas relaciones internacionales. Los asuntos diplomáticos, los asuntos consulares, ¿no? ¿Sobre qué materias? Cuestiones legales, económicas, comerciales, cuestiones religiosas, cuestiones financieras, culturales y de turismo, ¿no?, entre otros. Porque nosotros tenemos en cuenta que este aparato está disperso en los distintos lugares en donde la nación, el Estado, ¿no?, tiene alguna relación de algún tipo, preferentemente comercial. Porque nosotros habíamos visto que el origen de las relaciones diplomáticas tenía mucho que ver con esto del comercio, ¿no?, del comercio. También está centrada la línea directriz de qué debe entenderse por diplomacia, como dice el punto D, con el arte del diplomático, ¿no?, que es el modo, y ahí nos vamos acercando un poco más de precisión a la noción de diplomacia, y las capacidades en que las relaciones internacionales son administradas por el Estado, ¿no?, incluyendo, por supuesto, la capacidad de conciliar los diversos objetivos y las diversas realidades de la política exterior.
el arte del diplomático. También es el objeto de estudio en algunos institutos y universidades. De hecho, en este caso, también es una casi integra, es una materia, ¿no? Y por otro lado, la carrera diplomática, que es el estudio específico de la diplomacia, ¿no? Un estudio de muy alto vuelo, ¿no? Como ustedes seguramente conocerán. A modo de síntesis. Ay, profesor, Sí. ¿y dónde se estudia esa carrera? Hay un ¿En la instituto. facultad no se estudia? No. Hay un instituto, ¿no? Al cual se accede mediante un examen extremadamente difícil para la carrera de diplomático. Es tan difícil, es el equivalente, no, creo que más difícil aún. Dentro de los exámenes difíciles están, por ejemplo, los para ser escribano, ¿no? Bueno, este es un examen igual o más de difícil para ingresar a la carrera diplomática. Hay que tener un nivel cultural muy alto, hay que saber muchos idiomas, ¿no? Y mucha gente se prepara por años para ingresar a la carrera diplomática. Y nosotros hemos tenido buenas representaciones diplomáticas. El tema es que, como nosotros bien sabemos, a la par que existe el diplomático de carrera, el diplomático que estudia, ¿no? En el instituto, también existe el funcionario político, ¿no? Que también va a canalizar la política exterior, ¿no? De las determinadas administraciones, cualquier administración, que no necesariamente conoce del arte, ¿no? De negociar y de diplomacia. Hace poco ustedes habrán escuchado que hubo un tema respecto de las afirmaciones de un embajador en China, ¿no? ¿Escucharon eso por ahí? No estoy enterado. Claro, bueno, hubo unas palabras de un embajador argentino en China, ¿no? Respecto a conflictos internacionales, que están un poco por fuera de la órbita de la actuación de la diplomacia nacional, ¿no? De las escalas jerárquicas, de la política exterior, que por supuesto se conoce a la perfección cuando uno estudia y se perfecciona, ¿no? En una carrera específica para ser diplomático. ¿Hay que ser abogado para ser diplomático? No. ¿Darío? No. Hay que tener mucha cultura. La verdad es esa. Mucha cultura. Los exámenes. Por supuesto que sí. Ya lo creo. Me han comentado los exámenes, aparte de años. Yo he conocido gente que conocía muchos idiomas, estaba muy preparada y a varios años ha ido y no entró, porque es de altísimo nivel, ¿no? Es lo que sé. El de escribano también. Es un poquito menos, ¿no? El de escribano. ¿Pero qué es un instituto privado? ¿No? ¿Es un instituto privado? ¿Para los diplomáticos? No, es oficial. Es oficial. Yo les voy a poner un enlace al instituto para que lo conozcan. Es de máximo nivel y tiene ya unos cuantos años de historia, de trayectoria en nuestro país. No tantos como podría pensarse. Así que yo después les voy a poner un enlace si les interesa conocer un poco más de cómo es la carrera profesionalmente hablando, ¿no? Pero sepámoslo que el funcionario de carrera muchas veces se cruza también con el funcionario político que no necesariamente es un versado en este tipo de cuestiones, y menos aún en materia de protocolo y ceremonial, ¿no? Desde ya. Y como decía, a modo de síntesis, ¿no? Como acá dice la Firmina, el Estado va a llevar adelante las relaciones internacionales, ¿no? A través de las cuales procura satisfacer sus objetivos, los objetivos de política exterior, ¿mediante qué? Mediante la diplomacia, ¿no? La diplomacia es el medio para que se cumplan estos fines. Por eso estamos ahora en condiciones de poder hablar del derecho diplomático y consular, ¿no? O dar algunas referencias respecto del derecho diplomático y consular, ¿no? Lo vamos a ubicar como materia de estudio como una rama del derecho público, ¿no? Que va a estudiar las relaciones entre los estados, tanto en el extranjero, ¿no? Y los asuntos de administración a nivel internacional. Pero es una rama, es una materia, ¿no? Dentro del universo del derecho público.
El derecho público se refiere a estas relaciones internacionales del Estado, en tanto sujeto de derecho internacional público, ¿no? Con capacidad para obligarse y celebrar tratados y demás. Y también lo vamos a distinguir o a diferenciar de otro derecho internacional público, que es el derecho internacional, otro derecho internacional que no es el público, que es el derecho internacional privado, del cual esta materia no tiene, digamos, un gran anclaje, ¿no? Pero también existe el derecho internacional privado, ¿no? Recapitulando, nosotros nos encontramos entonces dentro de la rama, una rama del derecho público, que no se ve mucho en las facultades. Yo les tengo que reconocer que en las facultades no se ve mucho el tema diplomático, es muy específico, en tanto objeto de estudio jurídico, ¿no? Porque se centra más que nada en lo que es el derecho público, el derecho público internacional. Ahora yo les quiero hacer una mención conceptual para que ustedes también lo tengan en claro. En el mundo de las normas, en el mundo del derecho, hay básicamente derecho sustantivo, derecho objetivo y derecho adjetivo, ¿no? O procesal. El derecho sustantivo o objetivo es la norma, ¿no? La norma que decía, por ejemplo, el artículo 30 del Código Civil, persona, todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones, ¿no? Eso es el derecho objetivo. Y el derecho adjetivo, o procesal, o instrumental, es el mecanismo, ¿no?, para efectivizar esos derechos. Por eso el derecho diplomático y consular es la rama del derecho público externo, que se ocupa de estas prácticas de las relaciones exteriores de los estados como el nuestro, y de las reglas que presiden la representación nacional, ¿no?, en el extranjero, y la manera de llevar adelante los distintos negocios. Por eso ustedes ya pueden sospechar que el derecho diplomático y consular se emparenta más con el derecho adjetivo, procesal o instrumental, ¿no? Más que el sustantivo o objetivo, que le sirve de base, por supuesto. De una mirada del derecho procesal, ¿no? Concretamente, el derecho diplomático, el derecho consular, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se crean entre los diferentes órganos, los diferentes sujetos del derecho internacional, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el Estado. En el ámbito, por supuesto, de también esas relaciones exteriores, ¿no? El derecho diplomático, conjunto de normas que regula la conducta de las relaciones entre los órganos, ¿no?, representativos de un Estado, que prestan funciones en el territorio de otro Estado y el Estado receptor. Nosotros acá nos vamos a estar acercando, estamos divisando, que efectivamente parece que hay un conjunto de órganos, ¿no?, que van a materializar esta función de derecho internacional público, independientemente de aquellos sujetos naturales, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, ¿no?, sino que nosotros ya vamos a estar sospechando que acá existen órganos dentro de un cuerpo llamado Estado, que van a materializar esa función, ¿no? Como dice la Filmina, facilitando estas relaciones de diplomacia internacional, ¿no?, que de alguna manera van a estar vinculadas a la consecución de los intereses de la política exterior del Estado, ¿no?, el Estado que se trate, ya sea en el ámbito local o en el ámbito internacional. Lo último viene a colación de que nosotros tenemos que ver, ya un poquito con mayores precisiones, quiénes son estos órganos, quiénes son estos sujetos que van a intervenir, los encargados de la diaria en materia de relaciones diplomáticas, ¿no?, sin perjuicio de que nosotros hoy en esta clase hablábamos más que nada de relaciones internacionales y políticas de Estado, ¿no?, ese interés nacional, pero nosotros vamos a tener que bajar, ¿no?, esto para ver quiénes son esos sujetos que llevan adelante esta tarea. Otra cosita más. Nosotros vimos fuentes del derecho internacional y en definitiva fuentes del derecho diplomático. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esas fuentes? Son básicamente, el sistema de fuentes son dos, unas que son principales y otras que son
accesorias, ¿no? Costumbres, las Exacto. costumbres. Exacto. Para los que no estén familiarizados con el mundo del derecho, fuente en derecho se habla de aquello que origina el derecho, ¿no? Viene de los romanos, del término font, y hacía alusión a una fuente, como una fuente de agua, ¿no? De la cual emanaba la norma, ¿no? De dónde venía. Y como bien decía Irene, sí, Un origen, el origen. exactamente, es el origen de las normas, ¿no? Como en esa novela de Conrad, Corazón de las Tinieblas, en donde el personaje va viajando por el río Congo buscando las fuentes del río Congo, ¿no? De esa novela surgió la película Apocalipsis Now, nada más y nada menos. Bueno, buscando las fuentes de ese Y no río. sería como el origen, profe, Exactamente. porque en Exactamente. realidad viene y como que después, a medida que va pasando, se le va amoldando y se le va tomando como diciendo, esto va a ser así, esta va a ser la norma. Por eso es como que para mí no hay un origen, viene, no sé de cuándo, pero bueno, es la costumbre, o sea que viene generación tras Claro. generación o pueblo tras pueblo, no lo sé cómo decirlo, pero digamos que hay un origen específico, no lo hay. Exacto. La costumbre, en el ámbito interno, es fuente del derecho en tanto y en cuanto la ley diga que es fuente de derecho. O sea, yo no puedo, por ejemplo, firmar un contrato con... yo, por ejemplo, no puedo firmar un contrato con Nancy, ¿no? Y después decir no querer pagarlo, porque yo lo firmé, yo me obligué, ¿no? ¿Cuál es el derecho de Nancy a reclamarme que yo le pague ese contrato que hicimos? La fuente va a ser ese contrato. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos una fuente específica, ¿no? Que sería el equivalente a los tratados internacionales que celebra el Estado, ¿no? Algo que está escrito, porque eso va a dar origen al Una nacimiento de un obligación derecho. sería. Claro, es el compromiso que adquiere y que de cierto modo lo obliga a que debe ser cumplido. Y de lo Exacto. contrario estaría en contra de la norma. Pero ahora imaginémonos que Nancy, en vez de alquilarme la casa, me la presta y yo le doy una plata todos los meses. Y ella está contenta, yo estoy contento, estamos todos contentos. Pero ¿qué pasa? Un día no le pago más yo. Entonces Nancy no va a poder presentarse a la justicia y decir, no, mire, teníamos en costumbre que él me pagara y ahora no me paga más, porque el juez le va a decir, en algún lado dice que esa costumbre es una fuente legal y no, entonces no lo puede exigir, ¿no? Pero en el ámbito interno, el legislador ha dicho a nivel civil y comercial, ha dicho, miren, cuando en determinados casos en donde la ley dice que la costumbre vale, entonces la costumbre es fuente de derecho y puede ser exigible. Supongamos que... sí, Roxana. Perdón, ¿para eso está la jurisprudencia? No, la ley, en principio la ley. Porque supongamos que hubiera una ley que dijera que si alguien le presta la casa a otra persona y esa persona tiene costumbre de pagarle, la otra persona va a poder exigirle después el pago si no le paga, entonces no tenemos nada escrito, lo que tenemos es una costumbre, ¿no? Entonces ella aprueba esa costumbre que yo le pagaba, entonces la va a poder exigir. Pero en tanto y en cuanto la ley diga que la costumbre es fuente de derecho, va a ser fuente de derecho. Si no, no. Esto es muy común en el ámbito comercial, por ejemplo. Los comerciantes se regieron siempre mucho por la costumbre. Entonces la ley comercial siempre hacía alusión a la costumbre, decía los usos y costumbres, ¿no? ¿Qué es lo que se estila hacer en materia comercial y demás? Ahora, la costumbre per se no es una fuente de derecho. Pero en materia de derecho internacional, como nos decía Irene, que no la veo, acá está. Sí es una fuente de derecho. Es una fuente de derecho internacional, una fuente de derecho diplomático. ¿Por qué? Y porque, primero, se parte de que la costumbre es esa actividad que es llevada adelante de manera continua, reconocida por todo el mundo, ¿no? Y en materia de derecho internacional es una fuente, no escrita, pero una fuente al fin, ¿no? Vean qué diferencia. Pero no es cualquier costumbre, ¿no? Es una costumbre que es reconocida por todos los estados, ¿no? Sobre tal o cual forma de actuar,
y por eso es fuente del derecho importantísimo a nivel del derecho internacional público y del derecho diplomático. Ese ¿Qué es otra el fuente? derecho Sí, consuetudinario, que le dicen derecho consuetudinario. más que nada es la costumbre, que puede conformar un derecho consuetudinario, pero más que nada es costumbre. Porque la costumbre son actos, ¿no? Yo tengo de costumbre sacar el perro a las 6 de la mañana. Eso puede generar una jurisprudencia el día de mañana por H o por B, ¿no? Pero de antemano es solamente eso, una manifestación material. La otra fuente muy importantísima son los tratados, ¿no? ¿Por qué? Y porque el Estado se obliga, ya sean bilaterales o multilaterales, a tal o cual cosa. Entonces eso después va a poder ser exigido, y si el Estado no cumple, el Estado va a estar atado a las consecuencias que preveía ese Estado. Es como cuando ustedes firman un contrato y dicen, en el caso de que no pagan, se activará una cláusula de interés moratorio de tanto, tanto, ¿no? Acá sería exactamente lo mismo. Son los documentos. Documentos, exactamente. Acá serían los tratados internacionales, ¿no? Que celebra el Estado, porque como yo les decía al principio, es una persona de derecho público que tiene capacidad, que tiene voluntad, ¿no? Después, y aparte, en el ámbito de una continuidad, ¿no? Una línea de continuidad que después no va a poder borrar con el codo lo que escribió con la mano, porque si el uno firmó, el otro se tiene que hacer cargo, ¿no? Y nadie puede decir, no puede haber una administración que suba y diga, no, yo no sabía. No, a ver, no importa si usted sabía o no sabía, el Estado ya está obligado, punto final, ¿no? Así es como funciona el mundo, ¿no? Y las relaciones internacionales. Y después tenemos otras fuentes que no son, son secundarias, son accesorias. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? La doctrina, Convenciones. las convenciones. Las convenciones serían tratados. Se llaman tratados, convenciones, tienen diferentes normas, diferentes nombres, ¿no? Pero eso sería lo que firma el Estado. Pero nosotros tenemos otras fuentes que son muy importantes en materia de derecho internacional, que son, por ejemplo, La jurisprudencia. la doctrina, la jurisprudencia, ¿no? La doctrina es la opinión de los autores en materia de derecho internacional, diplomático, ¿no? Gente muy versada en la materia que escribe sobre tal o cual cuestión y que es tenido en cuenta. La jurisprudencia, ¿y qué es jurisprudencia? Y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Esa es fuente muy importante de derecho. Y por eso nosotros vimos un temita así de refilón, que era el tema de monismo y el tema del derecho interno y el derecho externo, ¿no? ¿Quién primaba, ¿no? Si había un único sistema o dos. No, hay un único sistema, prima la Constitución, pero las decisiones que toman estos tribunales internacionales para nosotros son absolutamente vinculantes, ¿no? Y más en materia de derechos humanos, ¿no? Los jueces pueden aplicarlo directamente porque es un único derecho, aunque es internacional. Y después tenemos los principios generales de derecho, que es un poco más complejo entenderlo. Les voy a dar un ejemplo. Materia de contratos. Hay un principio general de derecho que tiene 2000 años o más, que es el pacta sunt servanda, ¿no? Servanda. ¿Escucharon alguna vez el pacta sunt servanda? Eso quiere decir que los contratos se hicieron para cumplirse, ¿no? Los contratos se hicieron para cumplirse. Entonces, un principio general de derecho dice que los contratos se hicieron para cumplirse. Si usted firmó un contrato, lo tiene que cumplir, ¿no? Lo tiene que cumplir. Pacta sunt servanda. Es un derecho. ¿Está en alguna ley? No. No. Lo van a decir los doctrinarios, lo van a decir los jueces en los tribunales internacionales, los jueces locales, van a hablar del pacta sunt servanda, pero es un principio. Bueno, en materia de derecho internacional público, en materia de derecho diplomático, los principios son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen la aceptación del resto de los estados, ¿no? Del resto de las entidades internacionales, y van a tener el rango de fuente de derecho internacional público y derecho diplomático también, ¿no? Los principios generales. Son como normas, ¿no? No sé, también véanlo como si fueran también, no sé, proverbios, ¿no? El famoso de la necesidad carece de ley. ¿Escucharon hablar alguna vez de la necesidad carece de ley? Sí. La necesidad carece de ley. Habiendo necesidad, no hay ninguna ley, ¿no? Nosotros en la Argentina hicimos una traslación de esa máxima romana que es mejor todavía. No sé si la han escuchado, que es la necesidad tiene cara de hereje.
Es maravillosa. Ese proverbio es maravilloso. La necesidad tiene cara de hereje, es superior a la necesidad carece de ley. Los romanos decían, necesita lege carece. Nosotros no, la necesidad tiene cara de hereje, porque nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando está diciendo eso, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y bueno, y ese tipo de principios, que hay muchos y está lleno, integran también una fuente del derecho internacional público. En resumidas cuentas, síntesis hasta acá de lo que hemos visto. Historia, un poco de nuestro país, la conformación del Estado, ¿no? Organización, Constitución Nacional. Vimos algunas referencias dentro de la Constitución en relación al derecho diplomático y el derecho internacional y las relaciones internacionales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, vimos un poco a qué nos referimos con esto de las relaciones internacionales, qué es esto del interés nacional, también. Escribí, Eliana, por favor. Y vimos también nociones sobre qué se debe entender por diplomacia, porque no es por supuesto hay muchas acepciones, ¿no? La verdad, como autores haya, derecho consular, ¿no? Y fundamentalmente las fuentes del derecho. La fuente del derecho. Por acá es por donde va la materia, por estos puntos, ¿no? Nosotros ahora vamos a pasar a ver in situ, por decirlo así, las normas que se vinculan más directamente al derecho diplomático y consular, que son las convenciones de Viena del 61 y del 63, ¿no? A esas convenciones, y también le podemos sumar la Convención de Viena de los Tratados de 1969, la Convención de Viena, de los Tratados también, algo, pero más que nada la del 61 y 63. Con esas convenciones es con las que vamos a trabajar probablemente en casi todo lo que falta del año, ¿no? Y es a las cuales nosotros deberemos mirar con mayor detenimiento, ¿no? Y abocarnos un poco a ver cuáles son los alcances. Porque son la materia que rige en esta cuestión que se llama derecho diplomático y consular, ¿no? Y bueno, por eso lo vamos a ir viendo las semanas próximas. Hasta acá, ¿alguna duda en particular? ¿Algo que quieran que haya quedado en el tintero? Estamos viendo una gran introducción al tema que son las convenciones del 61 y 63, ¿no? Esto por ahí capaz que si fuera en un seminario especializado de derecho diplomático para abogados de la Cancillería, y ellos arrancarían por las convenciones del 61 y 63. A mí me pareció un poco más apropiado ampliar un poco el asunto, la base, ¿no? Para entrar de lleno a lo que a nosotros nos importa. A todos nosotros nos va a interesar, por lo menos en esta materia, ¿no? Que es estas dos convenciones. Respecto. Y bueno, seguimos en la próxima.